Para encontrar vida, uno se tiene que apoyar en la palabra. Esa es vida. Vemos esto desde el principio. Es tan claramente dado a conocer a nosotros desde el principio que Dios le dio su palabra a su primera familia en la tierra, por la cual debieran vivir. Solo debían vivir por su palabra. Ahora, eso no era con respecto al alimento que comían y demás, sino que por medio de su palabra era que ellos vivirían eternamente. Y mientras ellos guardaron esa palabra, ellos vivieron eternamente. Pero al ser mal colocada la primera pequeña frase de esa palabra, la cadena entera se rompió y la raza humana fue sometida a muerte. ¿Ven? Ahora notamos, Eva, que sin duda era una persona inteligente, la primera después de Adán, el cual era el Hijo de Dios. Y Eva, ciertamente estando en ese lugar donde no había existido pecado, no había lugar para el pecado. Ella ciertamente debió haber tenido un maravilloso concepto de lo que era Dios. Porque cada día por la tarde, ella y su esposo caminaban en lo fresco del huerto al atardecer y hablaban cara a cara con Dios. Qué cosa tan irrazonable que una persona que caminaba cara a cara con Dios todos los días, y luego se desviara al razonamiento de algo que causó que ella razonara en sentido opuesto a la palabra de Dios. Todavía lo tenemos. Ellos tan fácilmente razonan contrario a la palabra de Dios, después de haber estado en la presencia de Dios, viendo la palabra de Dios predicada, la palabra de Dios manifiesta. Borrachos y pecadores viniendo al altar y siendo convertidos y ser hechos nuevas criaturas en Cristo. Gente de mala fama convertidos en damas y caballeros y luego desviarse de esa cosa bendita que los guió a esta vida. Y luego ser pervertidos yéndose tras alguna clase de credo para llegar a ser más popular o entrar en los que ellos llamarían una mejor clase de gente. Pues ustedes ya están en la mejor clase que existe. Hijos e hijas de Dios. Pues a mí me gusta mejor esa compañía que estar con todos los reyes y potentados y todo lo demás. Denme ese grupo de gente humilde aunque no puedan distinguir entre diestra y siniestra. Con tal que conozcan a Dios y lo aman y le sirven a Él. Para mí esa es la gente famosa del cielo. Sí, Señor. Ahora, pero encontramos que Eva fue fácilmente persuadida por Satanás, aparte de la palabra de Dios, apartarse, y ella se apoyó en su propia prudencia, porque Satanás le había proyectado algo a ella que no cuadraba con su verdadero entendimiento de Dios, pero a ella le fue dicho algo diferente por el enemigo, Satanás, y ella lo creyó. Ahora, encontramos los resultados de esto. Hundió toda la raza humana en muerte, porque la primera madre en la tierra se apoyó en su propia prudencia, contrario a la palabra de Dios, y hundió a toda la raza humana en muerte. Ahora, ¿creen ustedes eso? Esa es la palabra. Pues una mujer siempre es iglesia en la Biblia, es tipo de la mujer. En una iglesia hoy puede aceptar una cantidad de dogmas o credos y hundir a la congregación entera en una separación de Dios. Esas personas que adoptan esas cosas en lugar de la palabra de Dios son igual que Eva, y ha sido hecho vez tras vez al grado que tiene a toda esta generación sumergida en oposición a la palabra de Dios. Y cuando la palabra es manifiesta, que la palabra es revelada, ellos no la aceptan. Y la razón de no hacerlo es porque se apoyan en su propia prudencia. Esta iglesia fue edificada aquí, es un lugar hermoso, es una gran organización. Ella es miembro de un gran cuerpo de personas. ¿Por qué no deberíamos pertenecer a eso? Yo confiaré en eso. No confíen en su propia prudencia, más confíen en la palabra del Señor. Ahora,
Ahora, eso finalmente terminó en muerte para toda la raza, como dije. Igual que ahora para la mayoría de las personas que se apoyan en su propia prudencia, en sus dogmas y credos y todo eso, afirmando la palabra de Dios no es completamente la verdad. Parte de ella es inspirada y la otra parte no. ¿Cómo pueden ustedes tener fe en la Biblia si una parte es inspirada y otra parte no? Si una cita está mal, entonces la cosa entera podría estar mal. Toda tiene que estar correcta, exactamente correcta. Y algunas de estas supuestas perversas escuelas bíblicas donde enseñan la acumulación del conocimiento humano, donde ellos se reúnen y se sientan en un concilio de personas y dicen, ahora miren, los días de los milagros, todo eso terminó en los días de los apóstoles. Y muchos hombres, bajo el obispo, o los hombres importantes, se sientan allí y dan, pues, si tan solo estoy de acuerdo con él, no hay duda que yo pudiera estar próximo en línea para su posición. ¿Vean? Entonces, ustedes se apoyan en su propia prudencia en vez de pararse bien por la palabra de Dios. Eso es lo que causa estas cosas. Hace algún tiempo yo estaba en un altercado sobre el impuesto sobre la renta. Y ellos me dijeron, pues supongo que sus síndicos no son más que títeres. Yo dije, si yo tuviera un síndico en la junta que tuviera una idea diferente y él no se parara, y a mí no me interesa quién sea el que esté hablando, y él no expresara sus propios puntos de vista al respecto, yo lo expulsaría de la junta. Sí, señor, aunque fuera contrario a mi propia creencia, yo quiero que él exprese lo que él piensa que es correcto. Por eso es que lo tengo a él allí, para ver lo que él dice al respecto. No obstante, tenemos eso. Fíjense, Jesús dijo en San Juan 10, mis ovejas conocen mi voz. Una voz, por supuesto, es su palabra cuando Él está hablando. Mis ovejas conocen mi voz. Para ellas mi voz ha sido probada a ser la verdad. Ha sido vindicada que sí es mi voz. Ahora fíjense, ellas no están sujetas a seguir ninguna otra voz. Ellas no lo harán. Mis ovejas conocen mi voz, mas al extraño no seguirán. En otras palabras, ellas no entenderán una voz teológica que esté enseñando contrario a la palabra. Las ovejas no entienden eso. Igual como el águila de anoche que no podía entender el cloqueo de la gallina. Ellos no lo entienden porque él era un águila. Y es igual con un genuino hijo de Dios nacido de nuevo. Ellos entienden únicamente las cosas que son de Dios. Ahora alguien dice, pues mire, uno puede hacer esto, es mi pensar, eso yo creo que sea de esa manera, yo creo que los días de los milagros han pasado, yo no creo que eso sea sanidad, yo no creo esto. Ahora, un cristiano genuino, nacido de nuevo, eso nunca parará en sus oídos, él no lo entiende para nada. ¿Y cómo pudiera un hombre que cree en Dios y que puede leer la Biblia y ver que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, jamás aceptar tal cosa como esa? Yo no lo entiendo. Así que ellos no se apoyan en su propia prudencia, así como un bebé. Si usted toma un bebecito y cuando nazca permita que él se apoye una vez sobre el seno de su madre, que se nutra de ella, la leche tibia, que apoye su cabecita sobre el seno aunque él tenga solo unas cuantas horas de nacido. En un día o dos apártelo de su madre y entréguelo al pecho de una madre extraña. Él estirará sus pies al aire y gritará. Esa no es su madre. Vean, él ya ha tenido algo al respecto, porque él es parte de esta madre. Y la naturaleza le ha provisto a él una manera de conocer a su propia mamá. Y si la naturaleza le ha provisto la manera a un bebé para que conozca a su madre, de la cual ha nacido, ¿cuánto más lo habrá hecho él con un hijo de Dios que es nacido por el Espíritu de Dios? Él conoce a su mamá. Él conoce, porque él nació de la palabra. Y él entiende la palabra. Pónganlo en un lugar extraño. Él ciertamente estará fuera de lugar. Se saldrá de allí tan pronto como pueda, porque él no se apoya. Alguien dice, ahora espera, querido, esta ahora es tu mamá. Esa no es su mamá, porque él tiene una manera de saber que él es parte de esta madre acá, la cual es su madre, y ninguna otra puede tomar su lugar, jamás. Él conoce su propia madre. Fíjense cómo es que eso es tan cierto. Así Dios ha hecho todo conforme a su género. El ganado conforme a su género. Muchas veces al bajar una manada, traemos manadas enteras de ganado y los pequeños becerros
Yo me preguntaba, ¿cómo hacían para reconocer a su propia madre? Pues ellos, al bajar de las montañas, el ganado estaba todo mezclado. Una vaca que está con su becerro, quizás un becerro con hambre pudiera nutrirse un poco de otra madre, si tiene mucha hambre. Pero cuando los deteníamos allá en la pradera, esa mamá pasaba a través de todas las vacas y becerros hasta encontrar al suyo. Y el becerro estaría corriendo hacia su mamá. Él conocía ese cierto sonido en su bramido. Y ella estaba bramando por ese becerro, y las otras madres estaban bramando a tal grado que uno ni siquiera podía oír sus propios pensamientos. Sin embargo, ese pequeño becerro sabe encontrar ese cierto llamado a su madre porque es parte de la madre. Y un cristiano nacido de nuevo del cielo, él es parte de esta palabra. Correcto. La otra madre, él no seguirá. Él es parte de la palabra. Él se queda con la palabra. Si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién puede prepararse para batalla? Dijo Pablo. Él conoce el sonido de la palabra. Fíjense cómo es esto. La mano predestinada de Dios, siguiéndolo siempre. Él sabe que él fue ordenado y que está en la verdad del Evangelio. Él sabe que nació por el Espíritu de Dios. Él sabe que el Espíritu de Dios no puede negar la palabra de Dios. Por lo tanto, a un extraño, él no seguirá. Fíjense cómo estaba mirando algo que tenía apuntado aquí. Lo pasé por alto. Pero sucede que vi la lectura de la Escritura y pensé en referirme a esto de nuevo. Fíjense cómo sus propias ovejas predestinadas los siguieron a él. Allí mismo en los días de los más grandes teólogos que jamás hemos tenido. Ellos salieron porque lo conocían a él. Ellos sabían lo que la palabra había prometido para ese día. Ellos sabían cómo debía ser el Mesías cuando él viniera. Y Simón Pedro vino a él, el cual era únicamente Simón en ese entonces. Y Andrés había tratado de hablarle acerca de todo eso. Este hombre es el Mesías. Pues Simón, por supuesto, él quizás era un poquito testarudo. Y él no quería ir. Pero cuando él llegó ante la presencia de Jesús, cuando Jesús dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Ahora, sabemos que Jesús les dijo a sus apóstoles que Él los conocía, y eso desde antes de la fundación del mundo, y que ellos eran los atributos de sus pensamientos. Por lo tanto, siendo que esa simiente estaba en Él, y Él sabía que la palabra decía y que había sido prometida, el Mesías sería un profeta. Y cuando él vio eso, allí mismo dejó de pescar. Él supo entonces que abandonaría sus redes, porque él iría y llegaría a ser un pescador de hombres. Ahora, había otros parados allí, que vieron las mismas obras y lo clasificaron como espíritu maligno. Esos eran los teólogos, porque no era al gusto de su enseñanza teológica. Y ellos lo rechazaron porque se apoyaron en su propia prudencia, según sus doctores, siendo que Jesucristo vino según el cumplimiento de la palabra de promesa, y ellos estaban demasiado ciegos para verlo. Ellos se apoyaron en lo que los sacerdotes decían y en lo que la iglesia decía, en vez de sobre lo que Dios dijo. Ahora, Jesús los reprendió por eso. Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas vosotros afirmáis que tenéis vida eterna, y ellas son las que testifican de mí. Estas Escrituras que yo os estoy pidiendo escudriñar, ellas os dicen quién soy yo. Pero ellos no se apoyaban en lo que decía la palabra, sino que se apoyaron en la prudencia que ellos tenían. Ellos se apoyaron en su propia prudencia. Y la Escritura nos dice que fueron velados. El velo de su propia teología los tenía cegados. Ustedes dicen, hermano Branham, ¿a qué está llegando usted? Yo solo estoy llegando a esto. Esa cosa está ocurriendo otra vez. Al grado que hombres y mujeres y personas se apoyarán en una cierta iglesia a la que ellos se han unido y a la que pertenecen, sin importar lo que dice la palabra de Dios al respecto. Ellos siguen con eso, apoyándose en su propia prudencia e ignorando la palabra de Dios, como si nunca hubiese sido escrita.
Es una simiente de vida humana sin germinar. Tiene la vida física, pero sin vida espiritual para ser vivificada. El velo estaba sobre sus rostros. Ahora fíjense, ellos tenían sus propios pensamientos de lo que Dios debería ser. Ellos tenían sus propias ideas de lo que el Mesías debería ser. Pero la palabra declaró lo que debía ser el Mesías. Ahora, vean, ellos tenían su propio entendimiento de lo que él sería. No hay duda que el sumo sacerdote dijo: todos mis sacerdotes bajo mis órdenes. Ahora, cuando venga el Mesías, hemos construido aquí un gran templo, hemos hecho todo esto, y la Biblia dice: él prestamente vendrá a su templo, y todas estas cosas. Cuando él lo haga, el Mesías pasará hasta aquí y se dará a conocer él mismo con nosotros y dirá: yo soy el Mesías, yo he llegado, yo soy ese Mesías que ustedes han estado buscando. Pues, cuando él por fin vino, él vino en una manera tan diferente a como ellos pensaron que sería, que ellos no lo reconocieron. Ellos no supieron quién era él. ¿Y qué si algún hipócrita hubiera subido allí y hubiera dicho: yo soy el Mesías, yo soy el doctor fulano de tal? Ellos lo hubieran aceptado. Pero cuando se trató de un hombre que había nacido de un nacimiento dudoso, sin educación de ninguna escuela a la que él hubiese asistido para aprender, sin haber tenido ningún seminario, ninguna tarjeta de compañerismo. Sin embargo, él era la interpretación de la palabra de Dios, hecha manifiesta. Las obras que yo hago les dicen quién soy. Si no hago las obras que fueron prometidas que yo haría, entonces no me crean. ¿Y no pudiéramos aplicar eso mismo este día? Cuando el Espíritu Santo venga, lo cual ellos quieren aplicar a alguna otra edad, cuando Él entra en acción y en las demostraciones de su poder de vida eterna, la gente quiere llamarlo un fanatismo salvaje. ¿Por qué? Ellos se están apoyando en su propia prudencia y no en la palabra del Señor. Y ustedes saben que así es. La identificación, que la propia interpretación de Dios es la manifestación de la promesa. Quizás yo lo diré, lo haré un poquito más claro. Cuando Dios habla la palabra, Él no necesita a ningún hombre o a ninguna mujer o a nadie más que diga lo que eso significa. Cuando Él dijo, pues ustedes dicen: Dios quiso decir esto. Dios quiere decir justamente lo que Él dice que quiere decir, ¿ven? Ahora, ¿cómo interpreta Él su propia palabra? Al cumplirla. La Biblia dice: una virgen concebirá. Ella concibió. Eso no necesita ninguna interpretación. Dios dijo: sea la luz, y la hubo. Eso no necesita ninguna interpretación. Dios también dijo que en estos últimos días Él derramaría su espíritu sobre toda carne. Y Él lo ha hecho. Eso no necesita ninguna interpretación. Eso únicamente necesita una aceptación. Alguien que acepte lo que Dios ha hecho. Eso no necesita una interpretación. Dios interpreta su propia palabra. Dios prometió las cosas que nosotros vemos día tras día, que Él las haría en el último día. La gente hoy en día, como fue entonces, se apoya en su propia prudencia. Mi pastor dice que eso es fanatismo, pero la Biblia dice que acontecería. En la prudencia, ¿de quién se va a apoyar usted? La Biblia prometió que en los últimos días, la edad de la iglesia de la Odisea llegaría a ser tan rica y se pondría tendría tanta suficiencia propia. Yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Estoy sentada como reina. Y ella es rica. Y él dijo: ¿no sabes que eres miserable? Ahora, esa es la edad entera de la iglesia. La iglesia, a la iglesia de la Odisea, estás desnuda, ciega, pobre, miserable, y no lo sabes. Sentada en sus riquezas, millares de millares y millares de miembros. Casi toda la riqueza del mundo en la mano. Juntándolo todo hasta la fecha, con la Iglesia Católica y los protestantes juntos como se están juntando, ellos poseen la riqueza del mundo. Estamos casi en bancarrota en esta nación. Estamos pidiendo prestado los impuestos que serán pagados dentro de 40 años desde ahora, me han dicho, que así dijeron en Lifeline, un programa radial. Los impuestos que estamos gastando ahora serán pagados de aquí a 40 años. Mi pequeño nieto, si Jesús tarda, los impuestos que él pagará cuando él tenga 40 años los estamos gastando ahora. Enviándolo como ayuda en el extranjero y nuestros propios indios y demás muriéndose de hambre. Procurando comprar el compañerismo. El compañerismo no se compra. El amigo no se puede comprar. No,
Pero eso es lo que estamos haciendo. Esa es la manera en que estamos establecidos, imponiéndole impuestos a la gente sobre todo lo que se pueda. Impuesto, impuesto, impuesto. No estaremos libres de la deuda, de la guerra, aún por cientos de años, me supongo, a lo cual hemos sido sometidos por los políticos. Y no deberíamos estar de esa manera. No hay razón para que estemos de esa manera. Pero las iglesias mismas han llegado a ser ricas. Casi toda la riqueza del mundo, dice la Biblia, está en la Iglesia Católica. Por eso es que Rusia la echó. Pues Rusia la excomulgó. Esas eran las propias raíces del comunismo. Porque la Iglesia enseñaba que era algo y no se distinguía de los demás del mundo. Cuando estuvimos allá en Finlandia y ese muchachito fue levantado de los muertos, allí estaban aquellos soldados rusos parados en atención y ellos dijeron, nosotros recibiremos a un Dios que puede resucitar a los muertos. Nosotros hemos hecho denominaciones y escuelas y edificios y hemos fallado en hacer lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Y eso era, predica el Evangelio. Hemos tratado de educar al mundo. Él lo dijo, educad en el mundo. Aquel que es educado será salvo. Uno tiene que nacer de nuevo. Ser lleno del Espíritu. Y por esa razón hemos fallado tan miserablemente en todas partes. Vean, tenemos la riqueza, tenemos la cosa. Ahora, ¿qué acontecerá cuando esta iglesia, el Concilio Mundial de Iglesias, se una? ¿No pueden ustedes ver quién es el que va a servir de guía? ¿No pueden ustedes, metodistas y presbiterianos, entender eso? ¿Y todos los demás, hasta los pentecostales? Ustedes dicen que no van a entrar en eso. O entrarán o quebrarán la denominación. Ustedes harán una o la otra. Eso está adelante y ustedes tienen que hacerlo. Es por la fuerza, la marca de la bestia. Y eso es exactamente. Denominacionalismo absolutamente. Y yo puedo probar eso por la Biblia. Es la marca de la bestia. Era una ramera. Ya tenía hijas prostitutas. Y nosotros sabemos que esa es la verdad. Religión organizada es contraria a la Biblia y es anticristo en sus principios. No todo allí es anticristo, pero en sus principios su sistema es anticristo porque es contra la palabra de Dios. Todo sistema organizado es de esa misma manera. Aquí lo tienen, ¿ven? Y ustedes se apoyan en la prudencia de alguien más, en su prudencia, en vez de apoyarse en la prudencia de Dios, en lo que Dios dijo al respecto. Por esa razón está mal. Muchos van a los seminarios donde les ofrecen una buena educación, a estas escuelas bíblicas, supuestamente las llaman, y quizás ellos tienen un llamado de Dios en su corazón, y ellos llegan allí y son indoctrinados